creo que la mayoría de la gente, yo diría que el 95% de la gente tiene mucha curiosidad y de hecho les interesa mucho y les gusta hablar del tema. Hay otra gente, sí me he encontrado miembros de la familia que incluso cuando le hablé de hacerle una prueba genética porque hayan sido primos de mis abuelos, yo bueno, con Ancestry que te hace ahora, te dice qué porcentaje heredaste, qué parte del padre y de la madre, me han dicho, mira, yo no tengo interés en eso. Eso también hay que tener eso en cuenta, pero mucha gente les llama la atención y incluso se ponen hasta contentos. Ah, entonces esto que a mí me habían dicho era tal cosa o esto era más cual cosa. Y por ejemplo, estos Antonio Gómez que hablamos, yo de este hombre que murió apuñalado, es interesante porque ya digo, Nicolás Antonio Gómez, no sé, hay muchos candidatos que pudiesen ser ese Nicolás Antonio Gómez. De hecho, en historia de las familias cubanas existen, hay mucha gente que se llama Nicolás Antonio Gómez, pero Dionisia Gómez Montes, hija de Francisco Antonio Montiel, ese Antonio Montiel o Antonio Gómez Montiel, se volvió Gómez Monte, el Montiel en Guinea, por no sé por qué razón, y de hecho en su defunción está enterrado en Guinea como Francisco Montes. ¿Por qué Sí, Montiel se volvió Monte? No lo sé. ella es Pero, hija de Silvestre Justiniano. sí, la madre Silvestra Ah, Justiniana mira. y Silvestra, Francisco Gómez Montiel, que casó con Silvestra Justiniano en la parroquia del Espíritu Santo, es hermano de Bernardo Antonio Gómez Montiel, quien fue el padre de José Antonio Gómez, conocido Pepe como Antonio. Pepe Antonio Gómez, que fue uno de los que defendió La Habana cuando el ataque de los ingleses en 1762. O sea que Dionisia era prima hermana de Pepe Antonio. Recuerda lo que te estaba diciendo, que la historia uno la ve como algo en el pasado, porque en realidad los ancestros uno fueron parte de eso. Bueno, ahí tienes Exacto, uno de esos casos. exacto. Sí. Bueno, y ahí está respondiéndome parte de la pregunta, ¿no? De cosas interesantes que te han salido. Ahí tienes. Sí, Un de hecho, antepasado. yo le tengo el árbol genealógico de Pepe Antonio en mi árbol genealógico, lo adicioné y pude profundizar cosas en el árbol de él. Lo puedo, déjame buscarlo acá y compartirlo un Yo, momento y narrar si quieren para los José Te Antonio Gómez. pregunté Ajá, porque yo siendo de una hermana de Dionisia, por la sí, parte sí, de mi tatarabuela se llamaba Nicolasa Mirabal Vasallo, ya que mencionaste Vasallo también hace un rato. ajá. El padre de Nicolasa era descendiente materno de, de Silvestre Justiniano y por tanto Ah, ya, mira, de qué los Gómez interesante. Montes. Sí. Que bueno, Sí, son todas estas familias de Guanabacoa, La sí, Habana, que después se exactamente. asientan en el actual Mayabeque, en Güines, Tapaste, Santa María del Rosario, el Calvario, que pertenece a La Habana, pero había mucha población móvil por toda la zona Exactamente. de Managua, La Habana. Sí, porque hay un Managua en Nicaragua, vamos a estar hablando de Nicaragua más adelante en otros programas. Sí, Exacto, y sí. lo interesante es que la genealogía, como les iba diciendo, va con la historia e incluso la forma que los pueblos de La Habana y de Cuba en general, uno habla de La Habana porque es de donde uno viene, se poblaron, tiene que ver con eso. Guanabacoa pobló Managua o sea, y Hmm. Managua lo hizo con Güines y entonces vamos viendo esta expansión. Y Güines, San José literalmente surge San José, como todo, todo. exacto. Surge como una mezcla de, sí, sí, de todo. Pero San José surge porque estaba en el camino de Managua hacia Güines, y que es lo interesante. Eso es. Y entonces, Sí, que mm, uno va dando pie al que sigue. Sí, sí, claro. O sea, mm, a ver, ¿qué estamos viendo aquí? bueno, este es el Mm, árbol genealógico de Francisco Antonio Gómez y Montiel, que casó con María Silvestra Justiniani. Entonces acá vemos Marco Antonio Gómez. Según Historia de las Familias Cubanas, dice que Marco Antonio Gómez y su esposa Juana Jiménez, ambos eran naturales del puerto de Santa María. Quiero decir que yo nunca he podido colaborar que Juana Jiménez fuese de allá, pero sí que Marco Antonio, porque su función está en Guanajuato en 1679. Entonces, Bernarda Montiel, la esposa del hijo, ellos eran canarios, eran de Islas Canarias. mm. Eh, esto, por acá, podemos buscar acá un hermano de Francisco, es
se llamaba Bernardo Antonio Gómez y Montiel y era regidor y alcalde ordinario de Guanabacoa, lo fue, y Sí, casó con con Pérez de Bullones. Ajá. María del Monte y Pérez de Bullones y Matos. No sé si el Montes vendrá por eso, porque volvemos, esta gente, si ves el apellido es Montiel, no es Monte. Sin embargo, Montiel, Francisco, que es de las primeras familias de Guanabacoa también. una de las primeras familias de Guanacoa, Francisco en su defunción en Güines sale como Francisco Montes, viudo de María Justinianis. Y vemos en muchos de los hijos, vemos el Montes. No sé por dónde viene, eso es una cosa que queda pendiente. Entonces, lo que quería decir de este es Pepe Antonio. Pepe Antonio es una figura bien conocida de la historia de Cuba, porque ya como le digo, fue el defensor de Guanabacoa, se llama don José Antonio Gómez y Pérez, Antonio Gómez y Pérez de Bullones. Y por parte de madre, estos Pérez de Bullones eran de hecho, eran de Tui, en Pontevedra, en Galicia, y Pérez, porque fue Pérez y Pérez de Bullones también eran de Galicia, míralo acá, Juan Pérez de Bullones de Porriño. Entonces, estos Matos son supuestamente de Sevilla, y por acá tenemos, también se repite Catalina de Matos y Díaz, aproximadamente era de San Cristóbal de La Habana, hija de Juan Díaz de Valencia Yo tengo y ese. Teodora de Matos. Pudiera decir, el matrimonio, de hecho, este matrimonio se encuentra en los libros de la catedral que fueron digitalizados como parte del proyecto de las sociedades esclavistas, Slave Societies, y acá vemos el matrimonio, donde dice el 15 de este mes de mayo del 1615, se desposó, según a Juan Díaz de Valencia, y dice Modera de Matos, pero es Teodora de Matos, o sea, el que transcribió el Sí, dice. es que apenas se ve bien en la foto, pero es verdad que la T y la H parecería una M. Efectivamente. Déjame hacer una especulación acá, es una especulación, pero bueno, hay una alta probabilidad que Juan Díaz fuese de Valencia. En esa época, los apellidos tomaban mucho el patronímico. Esto lo vemos, de hecho, con otras ramas que yo tengo. No es necesario abarcarlas hoy, pero por ejemplo, hay un Juan de Utreta que tengo en mi árbol genealógico, que en realidad sus apellidos no era Juan de la Roche, pero era de Utreta, y en muchos documentos en Cuba, de hecho en su matrimonio sale como Juan de Utreta. También tenemos a los Pérez de Sevilla, son una rama también que se expandió mucho en La Habana, y era Pérez Barnuevo y era de Sevilla. Y los También Rodríguez Sevilla de los Guanabacoa. Rodríguez de Sevilla, que exactamente, esos son, si comparto, Sí, yo sí lo puedo compartir. que son de la generación de los Montiel que estuvimos hablando de Guanabacoa, Efectivamente, que son de las familias del siglo XVII de Guanabacoa. efectivamente, esos Rodríguez de Sevilla los encontramos por acá. Encontramos Luis Rodríguez Ortiz, nos encontramos a Juan Rodríguez de Sevilla, cuya defunción se encuentra en el libro 2 de Guanabacoa. Este libro está digitalizado, el libro 1 de Pardos y Moreno. No sabemos si es que la madre ha sido nativa americana. En Guanabacoa es un pueblo de indios, pero el padre sí sabemos que es, acá vemos por ejemplo el apellido, dice viuda de Juana Ortiz, acá dice Juan, esta es como lo hacían esto es Juan, era Juan Rodríguez de Sevilla, era el padre, y Francisca Domínguez. Lo interesante es que la defunción de Juan Rodríguez, en esa defunción dice que era Juan Rodríguez natural de la ciudad de Sevilla. Claro. Entonces, parece que ¿por qué pasa eso? Bueno, porque tal vez existía otro Juan Rodríguez que era contemporáneo, y para distinguir uno del otro, bueno, uno era Juan Rodríguez, el otro era Juan Rodríguez de Sevilla. Así de fácil. Y un poco así surgen los apellidos, ¿no? La necesidad Surgen de los añadir apellidos. un Y de hecho, complemento. más adelante, cuando toquemos un tema que vamos a hablar, voy a hablar de algo así que parece un encuentro donde encontramos un apellido compuesto y resulta ser que el apellido era el lugar de donde era la persona.